decir, somos de las comunidades autónomas que los tramos altos de renta tienen los tipos más altos y de las comunidades autónomas que los tramos bajos de renta tienen los tipos más bajos. Es decir, donde mayor progresividad fiscal hay, que en definitiva es donde se demuestra la ideología que cada uno pueda tener y lo que cada uno de nosotros pueda defender, ¿no? Yo además le he dicho, señor Monago, que el hecho de que seamos una comunidad autónoma que sea de las que mayor esfuerzo fiscal hace en España nos legitima y mucho ante el conjunto del país cuando se hacen determinados discursos en Cataluña y en otros sitios, porque hay otros sitios que también se hacen estos discursos, que antes nunca se hacían en algunos de ellos, en los que hablan de que nosotros somos receptores de solidaridad. El ciudadano extremeño no es receptor de ninguna solidaridad, la aplica en carne propia, porque es de aquellos que más impuestos pagan. Con lo cual, el que más derecho tiene a reclamar solidaridad es el que mayor esfuerzo fiscal hace, y eso es lo que está haciendo Extremadura, y eso nos otorga también una fortaleza en nuestro discurso a nivel nacional que no es baladí, ¿no? Lo de bajar impuestos está muy bien, señor Monago, pero si yo bajo impuestos y luego no le pago a los proveedores porque no tengo recursos, los impuestos los están pagando los proveedores esperando 157 días para que las administraciones le paguen. Entonces, los discursos están muy bonitos, pero luego está la práctica, y la práctica es la que le duele en el zapato a algunos que son los sufridores de esa realidad. Y luego está usted en el tema de la armonización fiscal. Usted me interpreta. Yo he defendido siempre, porque tengo un principio fiscal bastante jacobino, que los modelos fiscales no pueden ser tan diferentes en España como lo son, y que haríamos bien en que hubiera un impuesto de sucesiones y donaciones y de patrimonio igual o parecido en el conjunto del país. Lo de al alza lo dice usted, yo no lo he dicho nunca. Lo que yo defiendo es la armonización fiscal. No puede ser que una persona que vive en Monesterio pague un impuesto de patrimonio de una cuantía y el que vive en Santalaya del Cala pague otro. No es posible, eso no se puede entender y, por tanto, eso creo que lo deberíamos de combatir. Y por eso lo defiendo.